y explicamos, pusimos un plano del municipio de Lima de ese entonces, donde decía la Quebrada California, zona de expansión urbana, sellado y firmado por el municipio. Zona de expansión urbana, eso se lo han tomado en serio, y ahora usted va a California y ahí hay hasta 4 asentamientos humanos extensos. O sea, es un nuevo Pedregal que se está generando en una quebrada que no tenía por qué haber desastre. Entonces, basta que haya una lluvia muy fuerte, eso se va a convertir lo mismo que hoy estamos viendo. O sea, claro, la naturaleza es la naturaleza. O sea, el tema de ella no va a pedir permiso por dónde va a pasar. Yo creo que el tema de fondo es que nos hemos acostumbrado a lo que ustedes decían antes, la informalidad. Donde no hay planificación, hay desorden. Entonces, si el desarrollo, en este caso el desarrollo urbano, no cuenta con un mapa y un plano de regulación de dónde se habita y dónde no se habita, entonces es el caos, ¿no? Entonces viene el comercio de tierras, viene un vivo, digamos, y les vende terrenos a otros que recién están migrando, y dice, sí, aquí puedes vivir y te vendo el lote, ¿no? Entonces hay un comercio de tierras que favorece el incremento de esta vulnerabilidad. Entonces, si tomamos esto desde aspecto conceptual, no da lo mismo prevenir que mitigar. En este momento en Chosica hay que mitigar porque ya el problema se ha producido, pero en otras poblaciones, en otras zonas no habitadas, hay que hacer prevención, decir qué zonas sí puedo habitar, qué zonas está prohibido y es bajo pena de ley de, digamos, ser castigado de ocupar esos terrenos. Entonces, lamentablemente nuestras autoridades han entrado a ese juego de que la población me reclama y yo le tengo que responder y entonces le tengo que decir dónde va a vivir, con qué criterio técnico. Entonces ahí volvamos al caso de Chosica. Desde el año 87 y más propiamente el año 89 he participado en un estudio de riesgo de Pedregal, luego de Quirio y luego de otras quebradas. He estudiado, gracias a la ONG Predes y luego gracias también a mi profesor, el ingeniero Julio Curoigo, que me ha permitido conocer bastante en detalle estas 10 quebradas de Chosica y las de alrededor, que me permiten decir pues de que es un desastre anunciado. O sea, ¿qué le digo? El año 87, el 89 se repitió, el año 2009, luego el 2012, donde hemos levantado un informe al Ministerio de Vivienda. Un informe completo, quebrada por quebrada, diciéndole cuál es el peligro y medidas de recomendación. Entonces, el problema es que lo que está en papel no se lleva a la realidad. Hay intermediarios que o no le interesan o no les conviene la planificación. O sea, estas 9 muertes se han podido evitar. Por supuesto que sí. Ahora, le digo, 200 millones de soles me dice que hay de pérdidas en este momento en Chosica. Con 1 millón se hubieran hecho la liberación de todos estos cauces hacia el río, lo cual significa reducir drásticamente esa vulnerabilidad. Entonces, ¿dónde estamos? Somos un país pobre y estamos malgastando el dinero en atender todos estos desastres que se han podido evitar. 1 millón de soles. Con 1 millón habríamos los cauces de todos estos, porque de las 10 quebradas de Chosica, por lo menos la mitad no tiene salida al río, que ese es su punto de llegada. Y salen por ahí, se desbordan y salen por donde y se llevan lo que tienen al frente. Todas las organizaciones que se han ocupado, y fíjese... No y esto es fácil de elaborar, cómo se construyen estas salidas. Tiene que haber un estudio técnico del diseño, el trazo del cauce, cómo debe ser, qué ancho, qué pendiente, y hasta el punto de llegada. Y esto ayudaría a mitigar, como usted dice, no es lo ideal que estén las urbanizaciones allí, pero al menos no habría sepultado casas, no habrían habido seguramente tantas muertes, si es que de repente se hubieran podido evitar del todo. Claro, ahora mire, yo le pongo un caso concreto. La quebrada La Cantuta, que es la más grande de todas ellas, tiene 14 kilómetros cuadrados de área, y ahí está ocupando toda la parte baja el Club Regatas Lima. Yo he tratado justamente por el año 88 de entrar, ni siquiera con el alcalde me dejaron entrar, porque es un club privado. Que resulta que me tuve que trepar los cerros y llegué a descubrir que el cauce tenía 50 metros de ancho, y al llegar al club son 2 metros de ancho.
Imagínense, es un embudo. O sea, tarde o temprano ese club va a desaparecer, porque ellos han ocupado, prácticamente han angostado y casi desaparecido el cauce, ¿no? En el caso de California es más grave todavía porque las viviendas están al ras de lo que vendría a ser su cauce. O sea, usted se pasea y no, ¿por dónde está el cauce? No hay. Y ahí están las urbanizaciones, están vendiendo lotes, hay una caseta de venta de terrenos. O sea, ¿en qué estamos? Es un suicidio. Por supuesto, y sobre todo hay gente que se beneficia del riesgo de otras personas. Pero esta gente, por ignorancia, ¿por qué la municipalidad los protege? ¿Por qué no hay ninguna fiscalización del Estado ahí? La población se queja que el propio alcalde participa de este negocio de tierra, pero a mí no me consta. De todas maneras, digo yo, hay una... Pero por eso, sí, la gran pregunta aquí es si ellos tienen títulos de propiedad ahí donde es absolutamente ilegal que tengan, no puede ser eso. Y no es legal que estén en un lugar de alto riesgo. Eso, ninguna autoridad puede permitir que si usted me está diciendo que hay la prueba de que eso es un lugar de riesgo, ninguna entidad, ninguna autoridad puede permitir que un ciudadano habite en un lugar donde va a terminar tarde o temprano herido o muerto. Por eso le digo que es su crónica de un desastre anunciado. Lo que le estoy diciendo de California, tarde o temprano les va a ocurrir un desastre porque están arriesgándose o poniendo en vulnerabilidad a mucha gente, que no necesariamente gente pobre, porque en el intermedio de esta quebrada California está venta de lotes y usted ve construir chalés de 2-3 pisos de concreto, o sea, son residencias, pero están en altísimo riesgo, ¿no es cierto? Y están invirtiendo su dinero prácticamente en su sepultura, se puede decir. O sea, si vemos el panorama trágico en el cual hay una negligencia enorme a todo nivel, pero sobre todo de la autoridad local, ¿no? Porque esa es su responsabilidad frente a la ley del SINAGER. El alcalde es el responsable de defensa civil. Y entonces ahí tenemos que ver que la prevención... Pero en los procedimientos para uno pedir la habilitación urbana tiene que estar la municipalidad involucrada. Tiene que haber una habilitación en torno a la seguridad, considerando los criterios de defensa civil. Claro, pero como le digo, en primer lugar tiene que actualizarse un mapa de zonificación de riesgo de todo Chochica, integral. Y sobre eso decir qué zonas son intangibles y qué zonas lamentablemente va a tener que haber reubicación. Pero como lo decimos, es lo mismo que lo que ocurrió en 2012 en Mariscal Cáceres, que es la quebrada que está al frente de esta de Rayo del Sol. La gente me preguntaba por dónde, mi casa la demuelo o invierto en repararla. Y le digo, un momento, acá tiene que venir el alcalde, la autoridad y hacer un estudio que le diga el cauce es este y lamentablemente pues su casa está dentro. O no, su casa no tiene que ver con el cauce porque va por acá. Entonces ya sabe el poblador si va a tener que abandonar o no. Pero como yo le digo a priori, no, tu casa está mal o tu casa está bien. No puedo, usted necesita un estudio de riesgo que me analice eso. Pero ahora, lo grave, se puede decir en estos términos, es que hay quebradas que ya tienen estudio, pero usted va al municipio y no lo encuentra. El documento que fue entregado en manos, ¿sí? El estudio de Pedregal, el estudio de Quirio, el estudio de Yanacoto. Usted estuvo involucrado en esos participado de esos estudios. O sea, ¿me puede dar fe de que existen esos estudios de riesgo? Por supuesto que en los que se determina que ahí no puede haber viviendas. No, más que todo se determina cuál es el cauce que debe tener esa quebrada y dónde no se debe habitar. Incluso esos estudios toman en cuenta la parte urbanística, es decir, hasta dónde deben construir las casas, etcétera, respecto al cauce, hasta el río. Y estos estudios no están en la municipalidad de Chochica cuando uno los solicita. No los encuentran. Nosotros hemos ido justamente con el Colegio de Ingenieros en febrero, que ocurrió de este año, que fue prácticamente el aviso que nos dio la naturaleza. Hemos hecho la inspección y ya estaba todo coordinado para entrevistarnos con el alcalde, y qué pena que no pudimos reunir porque se había salido del municipio. O sea, no lo recibió. No lo recibió. ¿Y ustedes pidieron ver los estudios? No, simplemente le hemos preguntado a los funcionarios y el estudio de riego nadie lo conoce. Entonces, no entiendo. Pero usted no le dijo, oiga, yo lo he hecho, aquí están. Claro. ¿Y qué le dijeron? No, yo tendría que buscarle una copia y volver a entregársela, ¿no es cierto? Porque evidentemente ellos o lo han encarpetado o se ha hecho humo, ¿no?
lo lamentable es todo el esfuerzo técnico que se ha aplicado en estudiar esas quebradas y estamos en cero, porque hasta el momento no les interesa que hayan esos estudios para que pueda haber efectivamente ahora hay allí, una pequeñez. lo que sustenta la teoría de que el alcalde está metido en eso, ¿no? Yo no quisiera acusar a una persona, se mete en problemas, pero sí como autoridad. Déjeme a mí meterme en problemas, Pero yo lo estoy diciendo. como autoridad sí legalmente tiene la responsabilidad, y eso la ley del SINAGER, que es la ley del sistema de prevención que depende de la PCM, está bien claro. La autoridad local es la responsable de lo que ocurra en su localidad. Si no ha hecho estudio de riesgo, ¿no es cierto? Si no ha hecho mapa de zonificación, entonces, ¿en qué estamos hablando? Está prácticamente actuando al margen de la ley, ¿no? Y entonces eso sí es censurable, ¿no? Ingeniero, le agradezco mucho, muy valioso su testimonio el día de hoy, Sí. y la verdad que habría que investigar muy a fondo lo que está pasando en la Municipalidad de Chosica. Sí, que el sí, alcalde muy bueno, que está ahí hace no sé cuántos años, 20 años, y la verdad que no entendemos por qué no ha tomado las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos. Mire, estas 8 vidas que lamentamos, que sirvan siquiera para exigir, poner en orden a Chosica, que como se ha dicho es un cuello de botella, nos corta la comunicación con el centro y usted ve todo el problema de abastecimiento en la capital, ¿no es cierto? O sea que es un problema incluso más allá de la propia ciudad de Chosica. Cuando yo hice mi tesis eran 35.000 habitantes, ahora son 120.000. Entonces Chosica se ha vuelto un monstruo de rehabilitación informal terrible, ¿no es cierto? A eso no. Entonces le agradezco nuevamente la oportunidad de poder expresar esto y encantado si usted en otra entrevista yo le puedo conseguir incluso resúmenes de estos estudios para que vean la cantidad de recomendaciones técnicas que se dan ahí y que no se toman en cuenta, ¿no es cierto? No, le agradezco, ha sido un placer conversar con usted, muy importante el testimonio que nos ha dado esta tarde en el programa. Hacemos una pausa y volvemos con lo último.